Continuando con la unidad número 2, estimados participantes, en nuestra asignatura informática educativa, en esta unidad número 2 vamos a hablar sobre las pautas para la creación de aplicaciones informáticas para entornos educativos por medio de la multimedia. Primero que todo, vamos a ir aprendiéndolo paso a paso, vamos a observar diferentes análisis, diferentes formas de cómo publicar para Internet, inclusive imágenes, texto, todo lo demás. El primero que todo, ¿cómo escribir para Internet? Tenemos aquí que Guillermo Franco, gerente de contenido de los medios para El Tiempo en el año 2001, a pesar de que pues, es una información que tiene más de 20 años, es muy vigente actualmente. Dice que para escribir para Internet no es lo mismo que hacerlo para otro medio. Sin embargo, Internet está plagada de sitios que son un vacío de contenido de publicaciones impresas o que sirven de los parámetros propios de las publicaciones impresas. No es la publicación en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no es lo mismo escribir para un periódico de forma impresa que para la Internet. Cuando nosotros escribimos para la Internet, es ir al corazón de la información, es ir directamente al grano, no apabullar al usuario con una gran cantidad de texto o información que sabemos que el usuario no va a observar tanto el texto, no se va a fijar tanto el texto, sino más que todo a las imágenes multimedia. Muy bien. En este aspecto, vamos a hablar del seguimiento que tiene el ojo humano. Si observamos aquí, mediante la instalación de la cabeza en los navegadores de las cámaras sensibles que se produce en los movimientos de los ojos, los investigadores pudieron establecer que la parte de la pantalla del computador que miran los usuarios mientras navegan en las páginas de noticias. Es decir, como podemos observar aquí, el ojo humano se va directamente ¿qué? A las imágenes, se va a lo que le llama la atención, a lo más importante, a lo más central. Por eso, los movimientos del ojo, cuando se hizo un cierto experimento, fueron grabados dentro de una base de datos. Y es por eso, pues, que se han registrado que el ojo humano va a un cierto punto de la pantalla. Es decir, en un punto medio que puede ser central o central superior derecho. En este aspecto es donde el ojo humano se va a centrar más. Es decir, es allí donde podemos establecer lo más importante de la información. Ahora, las conclusiones importantes de esta investigación, pues, ¿qué se dio? Pues que, pues, típicamente, que desde las fotos, las gráficas, aunque de forma diferente, son las más vistas con un 64%. Más que todo las imágenes gráficas, pero lo que son fotografías, porque lo que son gráficas se observaron solamente un 22%. Las historias cortas son más vistas que las historias largas. En general, la lectura es superficial, solo se produce en cuanto se encuentra algo de interés, que viene siendo una lectura del 75%. Hay que ser directo, hay que ser eficaz con los títulos. Es decir, que si nosotros vamos a hablar de un tema determinado específico, tenemos que ser bastante específicos en nuestro título. No un título largo, sino un título llamativo con una imagen específicamente llamativa para que el tema sea pues lo más atractivo a esos usuarios que estamos buscando. El uso de la tipografía. Vamos a hablar un poquito de cuál es la longitud, cómo pueden ser las líneas, cuál es lo perfecto. Las líneas demasiado largas de extremo a extremo de la pantalla pues restringen la legibilidad del texto. Por lo menos las líneas muy cortas limitan la legibilidad. Y la mayor legibilidad se obtiene con 6 o 7 palabras por línea, no más de 7 líneas por párrafo. Cuando se piden muchas veces los ensayos, es por esta razón que se piden un máximo de 7 líneas o 7 líneas y medias. Ya prácticamente párrafos que sean demasiado largos, se pierde el interés de lectura, especialmente para la Internet. La alineación, cuando hablamos de alineación, puede ser que de repente la alineación a la izquierda o derecha resulte pues de fácil lectura, pero lo contrario, ¿qué es lo que pasa con la alineación a la izquierda? Explico algo esencial. Nosotros en nuestra escritura, en nuestra cultura técnicamente occidental, se nos enseña a escribir de izquierda a derecha. Pero por lo menos en otras culturas, específicamente índoles asiáticas, ellos escriben de otra forma distinta. Por lo menos el texto chino, japonés, empiezan en forma vertical,
Por lo menos el texto árabe viene siendo de derecha a izquierda, totalmente diferente a nosotros. Es por eso que a nosotros nos permite ser más fácil leer de izquierda a derecha, y el texto justificado es el mejor de leer. El espaciado, el texto con un gran espacio dificulta la lectura, con un espacio pues relativamente muy pegado es prácticamente ilegible. Un espacio adecuado a las letras pues es un espacio que permita separación entre palabras pues que sea más grande que una letra N, o el espacio de una letra N, es el esencial. Pero palabras muy separadas pues también tienen un espacio bastante dificultoso para leer. Es por eso, pues, que muchas veces cuando anteriormente se hacían los cortes y pegas de internet que venían con este gran espaciado, se encontraba y se detectaba, pues, prácticamente este plagio. Pero les tengo una noticia. Hoy en día, cuando utilizamos las herramientas de inteligencia artificial, estamos cometiendo también errores, porque también al momento de copiar y pegar esa información en un documento Word, nos va a aparecer también este error, pero también nos traemos un error. Aquí te tengo diferentes respuestas sobre el tema especificado, cuando no estamos leyendo lo que traemos. Vamos a hablar del tamaño. El tamaño normal entre 10 y 12 puntos es un tamaño esencial para la lectura. Por ejemplo, pero los títulos y subtítulos deben entrar en un tamaño 14 o 14 y medio. Es decir, para los párrafos, el esencial es el tamaño 12. Y títulos y subtítulos en tamaño 14. Tal cual como se habla en los trabajos especiales de grado, tesis, que viene siendo esencial en la metodología de la investigación. El estilo. Cuando hablamos del estilo de letra, viene siendo un estilo bastante simple y sencillo que permite la lectura de una manera bastante fácil. Es decir, si lo queremos ver un estilo fácil de elegir, son letras ordenadas o decorativas. Es decir, estas pueden observarse en diferentes espacios, carteles, títulos iniciales o logotipos, que son bastante llamativas. Las letras negritas, pues, son menos legibles porque a la letra normal, por lo que se requiere dar un mayor espacio a la letra en este caso. Bien, continuamos. Las fuentes. Cuando hablamos de las fuentes, es el uso de un solo tipo de letra o una sola fuente. Cuando hacemos mezclas de fuentes, tiende a ser por lo menos un enredo, o por lo menos es información que decimos, son varias informaciones unidas en una sola, y pues va a perder el interés y la credibilidad de la información. El interlineado esencial viene siendo un interlineado 1.5 o un interlineado sencillo. Cuando utilizamos un interlineado de 3 o 2.5 es un interlineado demasiado grande, o cuando utilizamos un interlineado en 0 muy pegado, línea de la línea, también pues es demasiado estrecho para la lectura. Las mayúsculas y minúsculas. Qué importante es saber utilizar mayúsculas y minúsculas. Si nosotros mandamos un texto en mayúsculas, significa que estamos gritando a una persona a través de un mensaje de texto. Pero cuando utilizamos bien las mayúsculas y minúsculas, estaríamos hablando como lo hacemos con cualquier persona. Igualmente, la orientación del texto, una orientación en sentido horizontal es precisa, pero cuando está en sentido, esa verticalidad, prácticamente que tenemos que desplazar nuestra pantalla de forma también vertical para poder leerlo. No, o tenemos que voltear nuestra cabeza. No, no es lo esencial. Las citas, pues con las fechas, el nombre de la cita, el autor, son esenciales para poder dar reconocimiento al creador de dicha información o al autor de esa información. ¿Qué es la infografía? Las infografías se refieren a la combinación de letras, elementos visuales que explican los acontecimientos escritos. Es decir, una infografía vienen siendo elementos pues, que prácticamente van a ser gráficos con texto y nos van a mostrar una información en un solo cuadro de información de manera rápida. Los tipos de infografías que tenemos, pues, por ejemplo, pueden ser como el gráfico de barras, tenemos también los gráficos de sectores, tenemos los gráficos de fiebre de línea, tenemos los mapas, tenemos las tablas y también tenemos el diagrama, que existen diferentes tipos de diagramas, desde un pequeño mapa, el diagrama de espina de pescado, o también tenemos el famoso diagrama de un algoritmo, que es muy esencial y bastante entretenido. Bien. Por otra parte, ¿cuáles son las partes que debe tener una infografía? Un título claro, un texto conciso, un cuerpo pues con una esencia en el cuadro del gráfico y la fuente de dicha información. ¿Qué son los recursos multimedia?
Cuando hablamos de los recursos multimedia, son una serie de herramientas tecnológicas que permiten presentar la información de manera adecuada y atractiva en la dinámica frente a una audiencia en general. Incorpora elementos de audio, video, imágenes y tablas interactivas. Técnicas de la multimedia en la educación, pues existen diferentes técnicas didácticas que se utilizan con la multimedia. Por lo menos el promover la interactividad, incorporar elementos varios, fomentar el trabajo en equipo, permite que los estudiantes reflexionen sobre lo aprendido y alienta a los estudiantes a compartir sus ideas. ¿Cuáles son las características de la multimedia en la educación? La versatilidad, la originalidad y el uso de tecnologías, la capacidad de la motivación, la calidad del entorno audiovisual, la calidad de los contenidos, la navegación e interacción y el adecuado uso por los usuarios. Los contenidos multimedia en la educación, pues, son puestos de una forma visual e interactiva, ya que, pues, captan la atención del estudiante y es por ello, pues, que permite que este tipo de contenidos multimedia llame más la atención de nuestros estudiantes al hacer presentaciones, esquemas interactivos, mapas conceptuales, video, imágenes GIF, vienen siendo algunos de los elementos más simples. Bien. Al hablar, por ejemplo, de toda esta parte de lo que es la multimedia en la educación, especialmente cómo saber utilizar la Internet para la creación de lo que viene siendo una plataforma multimedia, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que vamos a montar, cuál es la información que vamos a hacer, que vamos a realizar en este aspecto. Bien, recuerden que la última actividad, la tercera actividad, viene siendo la creación de un blog educativo con un tema determinado.